Muy buenas, soy Alejandro López de la Clínica Dental Doñana de Aznalcázar, en Sevilla, y hoy vamos a hablar de la endodoncia. Para hablar de este tema es fundamental conocer las estructuras del diente, la anatomía. Es muy sencillo, consta de un casquillo de esmalte, que es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo, seguido de la dentina, que es un tejido que es un poquito más blando, que es esmalte, y debajo una especie de sarcófago que se llama cámara pulpar, que acoge el nervio del diente y los vasos sanguíneos. ¿Cuándo vamos a hacer una endodoncia? Pues la endodoncia o el tratamiento de conductos lo realizamos cuando esa cámara pulpar, ese sarcófago que tiene el nervio del diente y esos tubitos, esos vasos sanguíneos, se queda expuesto al aire, a la cavidad bucal, ¿vale? ¿En qué casos se queda expuesto? Bueno, pues cuando hay una fractura, por un traumatismo o por una caries. La caries es un agujerito, una cavidad que se hace en el esmalte, atraviesa la dentina y llega a ese sarcófago, a esa cámara pulpar. Bueno, pues ya sabemos las estructuras que tiene el diente, esmalte, dentina y esa cámara pulpar. Sabemos cuándo hacemos la endodoncia o el tratamiento de conductos, que es cuando esa cámara pulpar y ese nervio está expuesto al medio, es decir, cuando se produce una caries o un traumatismo. Y ahora vamos a ver cómo se hace la endodoncia, en qué consiste ese tratamiento de conductos. Bueno, pues consiste básicamente en remover o eliminar todo lo que hay dentro de esa cámara pulpar y de ese sistema de conductos, de esos huequecitos que hay, eliminar todo el tejido necrótico, todos los gérmenes, el nervio y los vasos sanguíneos, ¿vale? Desinfectarlo muy bien, conformar o darle una forma especial a esa cavidad de dentro y sellarlo herméticamente. Ya está. Bueno, ¿y qué pasa si no hacemos una endodoncia? Pues evidentemente los microbios, los gérmenes que están dentro se van a reproducir y va a haber una gran infección que puede cursar con una fisturita, una salida de pus por debajo de la raíz, un flemón, o incluso ya complicaciones más sistémicas, infección a nivel sistémico de todo el organismo. Otra pregunta que suelen hacer es si la endodoncia duele. No, al contrario, la endodoncia está hecha para que el diente no duela, no tenga dolor, no tenga infección. En el momento que el paciente llega, podrá sentir una mínima molestia, pero enseguida se le va a aliviar, va a sentir un alivio. Entonces, nada, no duele. ¿Dónde recomendamos que se haga la endodoncia? Bueno, pues en una clínica donde el dentista tenga una especialización, en donde mínimo tenga un título homologado de experto universitario en endodoncia avanzada. ¿Por qué hacer hincapié en este tipo de título? Bueno, porque para empezar el dentista que tiene esa titulación está a la vanguardia de toda la tecnología en el tema de tratamiento de conductos. Sabe perfectamente cómo es la anatomía del sistema de conductos de cada diente, sabe qué técnica emplear para cada caso, seguro que en su consulta dispone de una aparatología especializada en realizar endodoncias, y va a tener todo el material disponible. ¿Cuál es ese material? ¿Qué es el material que necesita, por el que un especialista en endodoncia se diferencia de los demás? Bueno, pues partiendo desde el instrumental de diagnóstico, una radiografía digital, máquinas digitales también de localizadores de conductos, material rotatorio a la hora de instrumentar, que pueda tener las formas de desinfectar, de quitar toda la parte de los gérmenes con una desinfección por ultrasonido, que sobre todo que la forma de obturar sea con una especie de gutapercha especial, no la estándar de toda la vida. Ella ha evolucionado muchísimo la endodoncia y ya la gutapercha, que es el material con el que se sellan los conductos, está muy evolucionado. Todas estas cosas
aparte de lo que es trabajar con magnificación, tener el microscopio o las gafas de aumento, eso lo vamos a encontrar en una clínica donde el dentista esté especializado. Bueno, pues ya hemos hablado de lo que es una endodoncia, cuándo hay que hacerla, cómo se hace, qué materiales son necesarios para realizar una endodoncia, un tratamiento de conducto. Y ahora quiero haceros ver la importancia que tiene en la endodoncia, preservar el diente y la diferencia que hay entre un implante. ¿Por qué es muchísimo mejor conservar el diente, mantener el diente en boca antes de quitarlo y colocar un implante? Bueno, lo primero es que si una endodoncia se hace correctamente, se hace con tiempo, con el tiempo que cada caso se necesita, con un dentista experimentado, especialista en la materia, que utilice el dique, una protección especial, pues en la mayoría de los casos va a ser exitoso. Hay una tasa de éxito del 96%. El tratamiento respecto al implante es muchísimo más barato. Estamos hablando de hasta 5 o 6 veces más económico que poner un implante. El hueso que hay alrededor del diente se va a conservar. No vamos a tener que poner hueso de fuera, de animal. Incluso cuando se quita un granuloma, después de hacer una endodoncia, el hueso se regenera solo. El ligamento periodontal, es decir, ese ligamento que recubre la raíz, se mantiene después de una endodoncia. Un implante no tiene ese ligamento, es decir, no amortigua el impacto en las comidas, no va a tener esa sensibilidad en la boca. El tratamiento va a ser mucho más duradero. Una endodoncia se realiza en 1 o 2 sesiones, puede que en 3 en los casos donde haya habido una infección bastante grande, pero en una sesión o 2 como mucho está más que realizada. El postoperatorio es sencillísimo, la rehabilitación se hace en poco tiempo, el diente se queda desvitalizado, se queda deshidratado, como momificado. Entonces eso hay que reconstruirlo, y se reconstruye rápido, y después se protegerá con alguna fundita o con alguna incrustación o un pernito, una especie de palillito de fibra de vidrio que se coloca dentro para reforzar el diente. Eso se hace en pocas semanas, una vez que nos aseguramos de que la endodoncia está bien realizada. A la hora de buscar una estética óptima, es muchísimo mejor una endodoncia, pues el hueso que está alrededor de ese diente está conservado. No hay que hacer cirugías gingivales, es un tratamiento muchísimo más conservador. El riesgo de una operación como tocar el nervio dentario en la colocación de un implante en la mandíbula, o de que se cuele un implante en el seno maxilar, eso no existe en la endodoncia. Es muchísimo más seguro el realizar un tratamiento de conducto por manos de alguien que esté experimentado, que minimice los riesgos. El implante ha sido un gran descubrimiento y nos ayuda a la hora de rehabilitar un diente que se ha perdido, con lo cual es una gran ayuda en la odontología, pero siempre hay que intentar conservar la raíz del diente. El mejor implante es la propia raíz que tiene el diente. Si no hay más remedio, quitaremos el diente y en la medida de lo posible pues pondremos un implante, pero cuando no haya más remedio vamos a intentar evitar quitar una raíz de diente que se puede mantener en boca. Estupendo, pues ya hemos visto qué es una endodoncia, cómo se hace, cuándo hay que hacerla, dónde se debería hacer una endodoncia correctamente y sobre todo la importancia de hacerla para mantener el diente.
y la diferencia que hay entre un implante y una endodoncia y las grandes ventajas que tiene el hacer endodoncia respecto al implante. Espero que el vídeo os haya ayudado, este pequeño resumen acerca de la endodoncia os haya podido servir de ayuda. Si tienen cualquier comentario, pues no duden en escribirlo en el canal, y si es algo más personal, pues no duden en mandar algún correo a esta dirección que sale aquí, o bien en la Clínica Dental Doñana, en Alcázar, en Sevilla. El teléfono aparece y la dirección también. Muchas gracias.